hay que ver también cuando uno peca de ser inconsciente. Es decir, aquel que se lee el libro de ¿Quién se ha comido mi queso? O algo así, ¿no? Que lo dice él en la charla, y de pronto es un burro y dices, voy a saltar este muro y ¡pum! Y un leñazo tremendo, ¿no? Entonces, para tomar decisiones hay que trabajar y trabajar y volver a... O sea, uno tiene que prepararse. También otro amigo mío, Miguel Martín, decía cuando estábamos en el curso de entrenador superior y hablaba de aquello de estar preparado para estar preparado, ¿no? Prepararse para estar preparado. O sea, y una vez eso, pues las decisiones que puedas tomar, oye, pues yo he tomado las decisiones que he considerado que son las mejores y encima, como tú hablabas antes, también teniendo esa cierta cintura. I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buenos días, buenas tardes por allá en tierras niponas. Bienvenido, Manu Peña, a este episodio número 99 de Psych and Roll. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, muy bien, buenas tardes y buenos días, y como esto es atemporal y mucha gente lo va a poder escuchar cuando quiera, pues a lo mejor pues buenas noches también. Buenas a todos y bueno, muy, muy contento de compartir un ratito con vosotros. ¿Quién es Manu Peña fuera del baloncesto? Buena pregunta. Bueno, pues yo creo que Manu Peña es alguien que le gusta mucho el baloncesto, alguien que le gusta mucho la formación, y bueno, es alguien que, amigo, como se suele decir un poco y tirando de tópico, amigo de sus amigos, y al que ahora mismo por circunstancias le ha tocado estar en el extranjero y disfrutar de diferentes aventuras. Y ese sería un poco yo, alguien que creo que soy familiar, cercano, y bueno, intento ser bastante normal, que es una palabra que me gusta, aunque ahora mismo parece que sea a veces difícil. ¿Fue una decisión pretendida el ir a Japón o surgió a raíz del azar y de ciertas conversaciones? Surgió, no te voy a decir que fuera azar tampoco, pero surgió. Yo llego a Asia hace 2 años, después de una etapa que fue muy buena, un año muy bueno en Gran Canaria. Aprovecho también para mandar un saludo a toda la gente de Gran Canaria, ¿no? Cuerpo técnico incluido del equipo, pero también la gente alrededor. Una de las cosas que me gustó mucho fue esa comunión que tuvimos con toda la gente de allí, y me sentí como en casa. Y luego, pues a raíz de estar allí, doy un salto a Asia, me aparece una oportunidad para irme a China. Estando en China me aparece una oportunidad para irme a Indonesia, y luego, después de estar en Indonesia, pues apareció una pequeña ventana este pasado verano para venirme a Japón, a otro sitio, pero a través de conversaciones. Entonces, pues empezamos a hablar con Fernando, que estaba aquí en Kagoshima, y me dijo, oye, ¿y si no te sale esto otro y tal, te vendrías? Y bueno, a mí que me gustan los retos, pues dije, claro que sí, ¿por qué no? O sea, no creo, al final somos entrenadores, y muchas veces pues parece que si uno ha sido primero ya no puede ser, y estoy muy en contra de eso, al contrario. Yo ahora mismo estoy aquí de entrenador ayudante o de associate head coach, como él me decía en su momento, pero bueno, estoy muy, muy contento y era un reto, y la verdad es que ha sido una experiencia muy buena. Entonces, bueno, esa oportunidad sale seguramente por estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, por tener esos contactos y esa trayectoria un poco, y bueno, al final somos lo que somos gracias a lo que nos ha pasado antes, ¿no? Así que aquí estoy y disfrutando la experiencia, porque antes me decías que quién era, y seguramente lo que soy también es un poco disfrutón, o sea, disfrutar el momento es algo que me gusta bastante.
Y de disfrutar te voy a preguntar, porque en octubre, si nada se tuerce, estaré por Japón. ¿Alguna recomendación que no pueda faltar? Que no pueda faltar, bueno, a ver, yo creo que depende a qué zona de Japón vayas a venir. Yo soy, digamos, nuevo, en Japón. Hay mucha gente que te hablaría mucho más, seguro compañeros de profesión que han estado y siguen estando aquí y llevan más tiempo que yo. Por ejemplo, uno bastante mítico al que quiero mucho y gracias a él además fui a Indonesia, que es Luis Gil. Pero bueno, aquí está también David Gómez, está Fernando, José, que llevan varios años ya aquí, Mateo Rubio, Lucas Mondelo, Alejandro Martínez, o sea, muchos entrenadores que seguramente te darían muchas recomendaciones. Te diría que tienes que hacer un viaje, viajar a Japón es un viaje gastronómico cultural, o sea, déjate sorprender por todo lo que puedas probar y además que sea diferente. Además, obviamente, del típico ramen, del típico sushi, de la tempura, pero hay muchas cosas que seguramente van a ser diferentes y creo que es algo interesante. Si hay alguna cosa en especial que quieras, no dudes en decirme, que si además no la conozco, te la preguntaré. Sí. Y bueno, y luego pues muchos sitios, ¿no? Creo que a nivel cultural es una maravilla. Desde Tokio a Kioto y Osaka, que seguramente son los puntos más clave, donde están además pues los templos más típicos, Fujimori o, bueno, pues hay muchos que tendrás que visitar y que te puedo lanzar una lista y tal, pero yo creo que también una cosa muy bonita, a mí cuando estuve en Tokio el año pasado, porque el año pasado tuve la suerte de estando en Indonesia, íbamos a fichar a un jugador de que estaba aquí en la B-League y me vine para entrevistarme con él y tal, y entonces pues vine a Tokio y una de las cosas que ya me gustaron entonces fue simplemente pues el barrio de Ginza, por ejemplo, o de Shibuya, pues simplemente caminar, ver las fachadas, ver la gente, ir al al Yogi Park, no sé, creo que hay muchos sitios muy chulos que luego descubres también caminando. Y Japón, pues según la época del año que vengas, que seguramente pues si es en octubre además es una época muy bonita porque el otoño hay unos colores preciosos, pues seguro que vas a disfrutar mucho de un paseo y un café tranquilamente previo a una cena que pueda ser de un sushi bastante rico que ya te recomendaré. Me encanta la exploración, así que voy con idea de salirme también del mítico sushi, ramen y demás, o sea que ten por seguro que me tiraré a la piscina y iré con las menos pretensiones posibles, que creo que también es una parte chula siempre de los viajes. Seguro, seguro. Ya te comentaré, si no fuera de cámara, algunas cosas que creo que hay que probar y que están bastante bien y que hay muchas veces que no se encuentran en los libros de visita, ¿no? Pero bueno, hay muchos sitios y muchas cosas que son dignas de conocer. Más que hacer un background de tu currículum como entrenador, Manu, me gusta mucho interesarme por cómo los invitados han llegado al punto en el que están ahora mismo. Más que, pues, como te digo, que una acumulación de títulos, de momentos en específico o de puestos de trabajo, más en el sentido de la toma de decisiones, ¿no? Yo creo que el mundo del entrenador es un mundo muy incierto, de mucha incertidumbre, valga la redundancia, pero en el sentido de que no sabes dónde vas a estar mañana porque el contexto puede cambiar de un día para otro y a partir de ahí tienes que ser un poco, como dicen con los futbolistas, tienes que tener buena cintura para el equilibrio mantenerlo y ir cambiando de una ruta a otra. ¿Cómo se ha tejido un poco tu carrera hasta el día de hoy? Si siempre has tenido esa mentalidad activa de exponerte, de tirarte a la piscina, si ha sido algo que te fuiste dando cuenta que tenía que formar parte de ti para crecer más como entrenador, ¿cómo has llegado hasta el día de hoy en ese aspecto más psicológico, vital? Uf, me da para mucho esta pregunta. Me parece una muy buena pregunta. Porque como te decía antes, hilando con algo que estaba comentando, ¿no? Al final somos lo que somos gracias a un poco el pasado que tenemos. Yo tenía un profesor en el instituto que decía, cada uno es cada uno con sus cada unadas, ¿no? Entonces,
Bueno, te comentaría, por ejemplo, que yo estaba estudiando ingeniería industrial y sí que es verdad que yo estuve en un momento en el que éramos un grupo reducido que nos querían facilitar, porque bueno, al final yo había sido un buen estudiante, querían facilitar las opciones para irnos fuera, pero yo quería algo relacionado con el baloncesto, porque muchos de los destinos que a lo mejor había no tenían demasiada conexión con baloncesto, y un sitio que podía ser algo más atractivo en ese aspecto podía ser Italia. Entonces yo me fui a Italia, acabé mi carrera allí de ingeniero, pero a la vez acabé también jugando allí en Serie C, ¿no? Yo nunca fui un jugador muy bueno, seguramente, pero en aquel momento en España yo estuve en un equipo EVA, que era pues como un equipo en aquel momento pues como una segunda división, últimamente. Y luego pues en Italia pues parecido, porque la Serie B era para solo italianos, entonces Serie C era el único sitio, o Serie A que era obviamente otro nivel. Entonces, bueno, estuve en esa semiprofesionalidad seguramente, disfrutándolo, dándome esa experiencia seguramente como jugador y empezando a ver lo que era salir un poco de esa zona de confort. Yo recuerdo, por ejemplo, que yo vuelvo unos meses más tarde de visita, pues la típica visita de Navidad cuando yo estaba fuera, y a mí me habían pasado como muchas cosas, ¿no? Y de pronto noté como, bueno, pues en mi entorno más cercano y familiar, pues las cosas seguían en una estabilidad, en una calma que aprecio, que me gusta, pero que, bueno, pues en aquel momento seguramente me empecé a dar cuenta de, bueno, pues es que hay más allá, y el salir de la zona de confort, que no hay que salir siempre, o sea, no soy de los que os voy a contar aquí, no, hay que salir de la zona de confort y tal, no, hay gente que está siempre en la zona de confort y está de maravilla, por no decir otra palabra. Sin embargo, en mi caso, bueno, pues sí que es verdad que me empecé a encontrar muy bien. De ahí dio la casualidad luego que me fui a Inglaterra, estuve muchos años en Inglaterra. En Inglaterra al principio pues empecé todavía en esa transición entre jugador y ya entrenador, porque había hecho el curso de entrenador en aquel momento. Y con el curso de entrenador, pues un poco la idea de dar paso un poco a los banquillos siempre me había gustado. Yo en Alcora, que es mi club un poco de origen, había estado trabajando en cantera con los peques, me formé, acabé haciendo el curso superior y luego, bueno, pues en Inglaterra estaba en ese momento de sigo jugando, no sigo jugando. Yo había tenido una lesión de hombro bastante mala, en la que yo estoy operado de hombro, entonces lo más lógico era un poco dejar poco a poco el balón e irme hacia la pizarra, porque además podía conseguir seguramente algo que no lo pensaba en aquel momento, pero sí que decía, bueno, el día de mañana puedo ser un entrenador más o menos joven, pero ya con cierta experiencia, porque obviamente, y encima habiendo tenido cierta trayectoria como jugador. No voy a ser nunca un exjugador profesional que a lo mejor tiene ciertas experiencias, pero son experiencias, pues como seguramente hablábamos un poco fuera de cámara, ¿no? Que tú también has estado en LEV y has estado en cierto nivel. Seguramente a lo mejor no es como ACBs o NBAs o Euroligas, pero al final sí que tienes ese vibrato de lo que viene siendo el vestuario. Dicho esto, pues bueno, en aquel momento, por no extenderme mucho más, hay una transición, acabo empezando a trabajar como entrenador allí, me dedico full time en un momento dado que se me aparece la oportunidad, estoy un poco a caballo entre la Federación Española y la Federación Inglesa también haciendo cosas, y en un momento dado también pues aparece una oportunidad para volverme a la que era también mi casa, porque parte de mi familia es de Zaragoza, y me aparece la oportunidad pues a través de Porfi Fisac de fichar como entrenador ayudante en Zaragoza, en aquel momento Tecniconta, luego Casademón. Entonces a partir de ahí, bueno, pues dices otro paso, no sé si esta profesión me ha elegido a mí, yo he elegido esta profesión, pero me subo a este carro y vamos a ver qué pasa. Y con ese vamos a ver qué pasa, pues seguimos caminando. ¿Qué pasa? Pues que los ciclos, como tú bien decías, a veces se acaban. Y lo que más me ha costado seguramente entender es cómo navegar en esa incertidumbre,
porque un día estás en un proyecto y otro en otro. Entonces yo soy de los que me creo mucho los proyectos y no quiero pecar con eso de naif, pero sí que es verdad que me gusta mucho involucrarme en un proyecto. Entonces yo cuando he estado en Casa de Mon, encima siendo mi casa, pues era como, bueno, como un sueño. Y así lo sigo percibiendo. Y de hecho, Claro. sigo viendo el Casa de Mon como si fuera mi casa. ¿Y qué pasa? Que luego cuando cambio y me voy a un club de cantera en ese momento en Zaragoza, pues me involucro porque ese es mi proyecto vital. Y cuando de ahí me voy a Gran Canaria, pues de pronto hago una transformación y soy fleje canario, como digo en algún momento, porque pues me involucro mucho con la comunidad. Encima ahí hay un muy buen amigo mío que está en un proyecto, que es el proyecto Suma también, que te demuestra que encima el baloncesto es más que solo la parte profesional, que hay valores detrás y eso me gusta mucho. Javi Y Choren, luego, ¿no? bueno, ¿eh? ¿Es Javi Choren? Javi Choren, exacto, exacto. No sé si lo has tenido en el podcast. No, pero coincidí con él y también he Pues tenido el placer de verlo y de apúntalo, conversar con él. apúntalo porque Sí, es un tipo extraordinario y seguro que te cuenta cosas muy, bueno, muy entrañables, como es él, te da muchas citas o muchos clickbaits sí, para poder luego cortar. Y bueno, lo que iba un poco, ¿no? Entonces al final yo me involucro mucho, ahora de hecho tengo grandes amigos allí. Y luego, bueno, pues me pasa un poco que me voy a China, me intento involucrar también, me voy a Indonesia, lo mismo, y aquí igual, ¿no? ¿Y cómo parte de esa involucración? Pues como desinvolucrarse, pues, por ejemplo, yo intento conocer a gente local, intento aprender el idioma, obviamente en Gran Canaria no, pues en Gran Canaria pues las expresiones, pero pues sí que en Indonesia intenté aprender un poco de Bahasa, intentamos, porque además estaba con César, un tipo extraordinario también, otro español, y bueno, pues intentamos pues conocer un poco más, nos mezclábamos con un poco la parte más internacional de allí, pero también con la parte nacional, y aquí un poco igual también, pues estoy intentando aprender un poquito de japonés, seguramente no llegaré al nivel de David Doblas, que ya habla perfectamente, es un fenómeno. mm, También me junté con él en una cena hace unos meses y bueno, pues habla casi perfecto, ¿no? No llegaré a eso, pero lo intento. Y luego, bueno, pues como podéis ver en mi casa también, pues que está aquí detrás, pues yo tengo por ahí diferentes skylines que son de los sitios donde he vivido y allá en el fondo pues tengo fotos de familia, de lugares qué y, chulo. y por qué me gusta decorarme un poco la casa como, pues porque me gusta y seguramente tú a nivel psicológico me darías muchos más puntos, pero son como anclajes de lo que me gusta y que me recuerdan que este ahora es mi hogar, este es mi sitio y hacen que me sienta pues mucho más cómodo y pueda disfrutar más del día a día. Entonces, los que hayan llegado hasta aquí, después de todo este rollo que he lanzado, pues habrán entendido un poco esa trayectoria que tú me pedías un poco y que me decías y creo que espero haber dado algún detalle interesante. A mí, desde luego, una de las cosas que sí que me ha gustado mucho, pues eso, es involucrarme allá donde estoy para sentirme un poco como en casa. Que eso me lleva a vincular el término de la zona de confort con una frase que a mí me gusta mucho hablar de expandir o de hacer más grande la zona de confort, ¿no? Porque al final nos podemos salir de ella, pero para buscar o construir cierta comodidad y que eso haga que cada vez ciertas situaciones que a lo mejor antes me generaban un malestar o una incertidumbre alta, pues se vayan convirtiendo un poco más en algo cómodo, en algo que yo sienta como casa. Y creo que acabas de mencionar un muy buen ejemplo, que es pues, la experiencia en el extranjero tiene que ser una exposición tremenda a los miedos, al no sentirte que estás como pisando un suelo firme. Pero estos detalles, el interesarte por la cultura, el estudiar el idioma, el conocer a la gente local, al final te hace que un poco sientas que estás más dentro de lo que el kilometraje y la distancia a tu casa dice en Google Maps, ¿no? Seguro, bueno, y además, al final,
Ahora yo creo que la tecnología, los transportes, todo, ¿no? Te hace estar como, puedes estar mucho más conectado, puedes estar mucho más cerca. Yo, por ejemplo, pues hay veces que me gusta ver el programa de La Revuelta, por ejemplo. Eh, venga, y El Hormiguero, para que la gente que esté no dividir las dos Españas, ¿no? Que parece que estemos divididos Sí, y no no. te voy a preguntar No, por eso, Manu, tranquilo. no, era una broma, pero vamos, Ya, ya. que me gusta ver alguna vez algún programa, alguna serie. Ahora, por ejemplo, me ha gustado mucho y aprovecho también para nombrarla y recomendarla, una de Disney, Invisibles. Me parece Ah, una la he leído mucho. No, no la he visto, pero me la apunto. de hecho, quiero leerme el libro, creo que es de Eloy Moreno, me parece, bueno, pues una pedazo de serie y bueno, pues eso te ayuda un poco también a veces a estar conectado. Es más fácil que a lo mejor, pues yo que sé, hace 50 años, cuando mi padre se tuvo que marchar de una pequeña aldea, seguramente, donde vivía, a Barcelona y quedó incomunicado completamente de sus padres, ¿no? En aquel momento. Y venía de una persona de estar en el campo a de pronto a trabajar y venga y buscarse la vida y seguramente, aunque la distancia podía ser más cerca, estaba más alejado de lo que puedo estar yo hoy en día, porque yo hago golpe de teléfono, hablo con familia, amigos y eso no es ningún problema. Y resulta que antes pues era eso mucho más complicado, incluso el poder estar. Antes seguramente yo recuerdo de Castellón al pueblo de Luesia, de Alcora a Luesia, que era el pueblo de donde es originaria mi madre, en el Prepirineo, pues tardábamos jornadas de 7 horas en coche y parar en Calamocha y parar aquí, ¿sabes? Y hacer casi una ruta. Y ahora, pues en 7 horas, seguramente te has cruzado, es más o menos la mitad del camino que hago para ir de Tokio Total. a Madrid, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso ha facilitado un poco, pero sí que es verdad que, como dices tú también, este salir de la zona de confort muchas veces ayuda a la gente a que luego hay cosas de la incertidumbre del día a día que a lo mejor, pues yo qué sé, un primo mío o una prima mía, por ejemplo, en España, que no han tenido a lo mejor esa salida, pues lo ven de una manera diferente y nosotros a lo mejor cuando hemos estado más fuera, pues hemos estado más expuestos a ello y eso ya hace que pues podamos asumirlo de una manera más natural cuando no lo es. Porque Total. también te digo que estar fuera muchas veces, ahora lo estoy diciendo así, lo compartí creo también en un podcast hace un tiempo, pero no todo el mundo tampoco está igual. Yo tenía un íntimo amigo mío que se fue a vivir fuera y a los 2 meses volvió diagnosticado con una bipolaridad y mal porque no estuvo a gusto, no era de nuestro sector ahora del baloncesto, era pues de otra historia. Y este chico, pues bueno, volvió y tuvo que reconducirse un poco, ¿no? Entonces, no es siempre sencillo. Y hay momentos que se pasa mal, porque, pues eso, familias, amigos, yo cuando hablo con mucha gente, ¿no? Familia, amigos, parejas, pues al final hay o sea, muchas diferencia horaria, a veces no es sencillo, cuando hay un problema, pues a lo mejor familiar de salud, pues es también complejo. Entonces, tiene sus puntos que no voy a vender aquí la cuestión Total. magnífica de irse fuera. O sea, que hay que sufrirlo y que es complejo. Y luego dependes muchas veces, cuando estás en cierto nivel, de los contratos, de que hagas una entrevista con X o persona y le vaya bien o no. Y cuántos casos de entrenadores españoles que ahora conocemos que somos una escuela de entrenadores muy buena, pero bueno, pues de pronto luego no han cuadrado y luego pues han estado un tiempo en la espera. Claro. Hay una frase americana que me gusta mucho que dice que there's no free lunch, que no hay almuerzo gratis, no hay decisión que tomemos que no conlleve una renuncia. Y la tendencia un poco también lo veo mucho en el mundo de los entrenadores, en este caso es como
a fijarnos un poco en lo que vemos de la vida de los demás, ¿no? Pues mira a este entrenador que se ha ido a este sitio, mira qué oportunidad más chula, mira cómo se va moviendo de un equipo a otro, la oferta que le ha llegado. Pero claro, luego esta información de las partes que se sufre, del alejarse de la familia, del tener que estar con la maleta a cuestas, claro, en eso no nos fijamos, ¿no? Y al final el estar constantemente pensando en dónde están los demás en lugar de nutrir el espacio pues que me ha sido dado esta temporada o en este momento vital mío como entrenador, al final hace que no vaya con todo, ¿no? Y yo digo mucho que no hay decisiones buenas o malas, sino que las decisiones se hacen buenas transitando el camino con las herramientas que yo pueda tener disponibles en ese momento. Y creo que comenta interesante, que siempre hay que verlo, que cualquier decisión que tomamos conlleva también un sufrimiento que no muchas veces se expone, siempre vemos la parte idílica de las decisiones de los demás. Bueno, esto va mucho también con un tema que creo que es interesante y no sé cuánta gente a lo mejor más joven o más pues generación Z o más, nosotros somos un poco millennials, ¿no? Pues un poco generaciones todavía que vayan por detrás, les pasa un poco con las redes sociales, ¿no? Tú ves las redes sociales del Instagramer de turno y es todo una maravilla. Y de hecho, en mi caso, mira, voy a compartirte algo que yo creo, bueno, los que nos oigan ahora y a lo mejor no lo conozcan, los que ya lo conozcan, pues bueno, yo cuando voy a China, durante un tiempo empiezo a hacer unos vídeos pues para relatar mi experiencia, porque, bueno, creía que era interesante, sobre todo porque Japón-Indonesia no lo he hecho tanto porque hay una apertura mayor, ¿no? Pero China sí que es verdad que está como más cerrado. Pues el hecho de que, por ejemplo, para utilizar allí según qué redes sociales necesites el VPN, que el Internet a veces sea más complejo y tal. Bueno, y luego pues hay mucha gente que ha estado allí y lleva allí mucho tiempo. Yo qué sé, Óscar Llebra, con el que tengo una grandísima relación, Hugo López, que ha sido campeón con Jaime Capellá varios años, estuvo también el preparador físico también de Granada, el Pinzas. A este no lo conocí También. directamente en China, sino que lo conocí cuando estuve en mi etapa en ACB con el Casademón. Pero bueno, que hay mucha gente, y entonces me apetecía mucho pues el compartir esto, ¿no? Pero claro, llega un momento en el que hay una serie de circunstancias, tampoco lo he explicado nunca en detalle, pero hay una serie de circunstancias que me hacen salir del equipo en el que estaba. Entonces, hay gente que piensa que a lo mejor no, es que te salió lo de Indonesia y te fuiste a Indonesia. No. O sea, a mí hay un momento en el que yo estoy en China y salgo de la estructura del equipo. Y entonces te quedas fuera. Y entonces eso lo intenté explicar en un vídeo también, en el que ponía una imagen de una manzana que está reluciente por delante, pero hay un espejo por detrás y ahí está mordida y está... Entonces, yo no quería en aquel momento dar pena, porque obviamente, jolines, al final uno se siente un privilegiado porque está en una circunstancia, al final uno cuando se va a Asia, obviamente, aparte de la experiencia, se presupone que en la mayoría de los casos pues tenemos un salario pues que podría ser pues más alto a lo mejor que la media en España. Entonces, no es una cuestión de hoy que... Pero sí que es verdad que hay un momento en el que tú estás en China, no hablas chino, o sea, estás fuera y yo soy una persona bastante extrovertida y bueno, pues tuve ya en ese momento tenía no voy a decir una red social, pero sí que te había tejido, de hecho me dio hasta pena luego salir y es verdad que durante ese tiempo pues como había estado y mantenía mucho contacto con Luis y sabía que además Luis tenía un proyecto para Indonesia que al final es el que me ofrece la oportunidad, pues encaja todo perfecto y de hecho mientras estoy allí empiezo a colaborar con la Federación China de Baloncesto, o sea que no era pero hay un momento en el que, ostras, por H o por B, no voy a ir en el detalle, ya no sigues. Y eso pasa. Y eso hay muchas veces que tú estás trabajando fantásticamente y te echan de un sitio. O no encajas, o no te renuevan. O sea, yo tengo ejemplos de amigos, que no voy a nombrar porque ahora no, esto es un detalle un poco más, pero que han ganado y no han continuado en el sitio donde estaban, y hay
ejemplos también en la Liga Endesa, quiero decir, Sin y eso duda. ocurre. Entonces, sobreponerse a eso a veces no es sencillo, no es sencillo. Y yo parto de la base que yo me siento un privilegiado y estoy muy contento con lo que hago. Y muchas veces la gente me dice, jolín, y qué suerte, ¿no? Bueno, suerte o no. O sea, yo para llegar donde he estado también he tenido que realizar una serie de sacrificios. Estar lejos de los míos, seguramente relaciones personales que han sido fallidas, seguramente apuestas que han salido mejor o peor, el coste de oportunidad, que a veces hablo y que hay amigos que les gusta y otros que no, pero el estar en un sitio te obliga a no poder estar en otro, o sea, no puedes estar en dos sitios a la vez, por mucho que te gustaría, te pierdes cosas de, pues a lo mejor mis padres que tienen cierta edad, pues me estoy perdiendo los años de estar con ellos, poder estar con una pareja o no, poder estar en la comunión o en la boda de alguien que quieres. Entonces sí que hay cosas que son sacrificios. Y eso hay que entenderlo y hay que estar preparado para eso. Decías tú antes lo de que te gusta casarte con los proyectos en los que vas estando para... No lo he dicho con esa palabra exactamente, pero sí, me gusta mucho No, involucrarme, me gusta mucho... el sentido del compromiso Exacto. exacto, y cuánto te involucra en ese, me refería más en esa línea también. Y bueno, a mí me gustan mucho los videojuegos y en el God of War, que creo que es un videojuego mítico que seguramente mucha gente conozca, hay un momento en el que la mujer del protagonista le dice que el amor siempre termina en sufrimiento y aún así amamos, ¿no? Y creo que muchas veces por anticipar el posible dolor que pueda sentir en un futuro cuando ya deje de estar en un club o cuando ya deje de estar con una relación, nos lleva un poco a ir con el freno de mano echado, ¿no? Como a pasar de puntillas por ciertas etapas de nuestra vida, que yo lo pienso y tendría que ser casi al revés, ¿no? Es decir, como esto se va a terminar, pues voy a casarme filosóficamente hablando con el proyecto, con la relación que tenga, porque luego nunca sé cuándo va a terminar. Y de esto me acuerdo de las relaciones, de cuánta gente dice, no, como me han hecho daño, ya mis siguientes relaciones no van a ser lo mismo porque ya no me puedo abrir como antes. Y bueno, precisamente porque eso se termina, hay que continuar sabiendo que la siguiente vez puede ser diferente o no, pero que seguirá valiendo la pena todo el proceso que se ha vivido con esa persona o con ese equipo, y que yendo al contrario, al final lo que vamos a hacer es sufrir por doble partida, porque al final se va a terminar y porque no lo he exprimido tanto como en un principio me hubiera gustado. 100% Javi. O sea, es una reflexión que yo he tenido ya hace tiempo en ambos ámbitos, como estás marcando. O sea, yo creo que hay que dejarse llevar. Yo creo que hay que... escuchaba hace mucho tiempo, yo creo que era la secretaria de Nelson Mandela, pero no estoy seguro, porque estuve en unas charlas TED y hablaba de la vulnerabilidad, ¿no? De que hay que sentirse vulnerable. Yo esto lo matizo un poco porque digo, sí, hay que sentirse vulnerable con la gente que te Exacto. permite el estar vulnerable, porque si no, en el mundo en el que estamos también, y más cuando llegas a cierto nivel de élite, si te estás sintiendo a veces vulnerable, puede ser pues el rival más débil y ahí puedes sufrir y creo que también no está mal a veces tener esa parte de coraza, pero creo muy mucho en el dejarte llevar, en el ir a tumba abierta. O sea, yo en Indonesia, por ejemplo, sabía que se iba a acabar en un cierto momento esa etapa. Entonces la disfruté el día a día, no te lo puedes imaginar. En todo, o sea, con el equipo, viajando, me fui luego, tuve un viaje, no voy a decir espiritual, pero increíble por Bali, Lombok y donde descubrí gente súper interesante y bueno, visité cataratas, templos y parte de ese camino, parte de ese viaje lo hice solo además. Y creo que es muchas veces la forma de encontrarse con uno mismo también, en según qué momento. También me pasó en China, cuando yo tengo ese momento de transición, te diría que cogí y dije, venga, vale,
voy a hacerme un trayecto. Encima conocí a muchos amigos aquí en China y aproveché para ir a ver a Dani Arcau, que estaba en Pekín en aquel momento, alguien también, un hombre de baloncesto con el que coincidí en varias etapas también de mi vida y que tenemos muy buena relación. Él sigue ahora allí. Me fui a ver a Xavi Terrén, que ahora recientemente ha sido nombrado además director técnico de FIBA o subdirector técnico de FIBA a América, o no, perdón, FIBA Asia iba a decir. FIBA Asia, pero en China, o sea, FIBA China. Entonces, de hecho, dentro de poco voy a dar una charla para ellos. Fui a visitar también a un amigo, Ezequiel Franco, que ahora se ha pasado al mundo del vino, pero que también era del mundo del baloncesto, a Óscar, bueno, fui a visitar a varios por todo China, y además encima también pues visité otros sitios. Yo por mí mismo, pues Macao, Hong Kong, Shanghái. Entonces, bueno, la verdad es que era mi forma un poco de despedirme en aquel momento de ese lugar. Pero es que si no lo hacía así, no lo disfrutaba tampoco. Yo me voy a dejar llevar. O sea, yo hay cosas que no puedo controlar. Yo tengo que controlar lo que yo puedo controlar. El otro día hablaba con un jugador por una situación y yo le decía, tú puedes controlar la reacción, pero la acción no la puedes controlar. O sea, hay cosas que tú no puedes controlar. La acción del contrario no la puedes controlar, la reacción tuya sí. O sea, la acción de alguien que toma una decisión sobre algo que tú no la puedes controlar, pero la reacción sí. Y la forma de estar en este momento sí. Yo no sé cuánto tiempo voy a estar en Japón, pero yo lo quiero disfrutar todo lo que pueda. O sea, ¿por qué? Pues porque mañana se puede acabar. Pero es que no se puede acabar esto. Es que no sé si habéis escuchado la historia del piloto que hace aterrizar el avión en un río, que pensaba que se iba a morir y luego al final no, y salva a toda la tripulación y dice, desde que me pasó eso ya no hay vino bueno en mi casa. Porque me lo bebo, porque me cojo y digo, no, vamos a juntarnos y vamos a... Claro, es que creo que esto es así. La pandemia nos ha tenido que enseñar algo también. Que se pueda... Entonces, hombre, yo no digo que disfrutemos y que nos volvamos todos locos. O sea, dentro de unos parámetros, dentro de una situación estructurada como en mi caso yo tengo, me gusta mucho mi trabajo, voy a trabajar de lo que me gusta, tengo la oportunidad para adelante y encima pues voy a intentar en el sitio donde estoy pues tener esa felicidad que creo tengo, transmitirla y bueno, pues tener un entorno positivo, porque creo que eso cambia cosas. O sea, realmente pienso que no voy a hablar de la psicología positiva, porque muchas veces hay mucha gente que luego entra en... Pero sí que es cierto que cómo afrontas las cosas creo que ayuda. Y tú que conoces más el área me lo dirás, ¿no? Pero no es lo mismo decir, bueno, acabar la charla esta y decir, esto me lo enseñó Richie Serrés, que es un mentor también para mí, ¿no? No es lo mismo acabar esta charla y decir, ostras, qué hora hemos tenido, que se me ha hecho corta, aunque este tío hable por los codos, pero que qué guay, porque hemos hablado y hemos tocado un montón de puntos, que acabar la charla y decir, vaya mierda, o sea, este tío no ha dejado de hablar, al final esta hora parece que... Entonces, al final la hora puede ser que se nos haya pasado en 10 minutos o puede ser que en realidad hayan sido 3 horas, pero dependerá de cómo lo afrontes, ¿no? Entonces yo creo que eso pasa un poco con todo y con las relaciones igual, o sea, si me meto en una relación es porque te metes a muerte, ¿no? Hay que intentarlo y dejarte ir y que te rompen el corazón, bueno, pues claro, eso puede pasar y pasa mucho porque pues la próxima que vas a hacer, no te vas a poner una coraza y ya no dejo que ya intento no conocer a nadie. Bueno, pues después de tu duelo lo mejor es que vuelvas a intentarlo y que vayas y otra vez lo intentes y lo intentes. Pues en eso creo. Y sobre todo, Manu, no sé si aquí estarás de acuerdo conmigo, que luego puedes sacar información mucho más valiosa de ese ir a tumba abierta, como tú decías, y de ese dejarte llevar, porque yo se lo digo mucho a los jugadores con los que trabajo, que cómo evalúas el pasar de puntillas por el partido, ¿no? Por miedo a tirar, por miedo a equivocarte, por no saber si tu entrenador te va a cambiar. Al final hay jugadores que juegan más por el no equivocarse que por el realmente acceder a situaciones beneficiosas. Claro, luego eso cómo evalúas el no hacer, cuáles son las consecuencias de no actuar, ¿no? Y creo que luego, aunque salga mal, aunque no termine como nos gustaría en ciertas etapas, como estamos hablando, en las relaciones con los clubes, incluso dentro de mi papel en pista, luego voy a tener información mucho más objetiva de cara a analizar, vale, pues por aquí no quiero volver o por aquí sí me gustaría mantenerlo porque creo que hay una cuestión que puedo mejorar y que puedo evolucionar. Y creo que eso también hay que tener en cuenta la información que nos da la decisión
aunque termine en un fracaso en el sentido emocional, decisional o contextual también. 100%. Ahora también, por otro lado, matizaría una cosa, si me permites, Javi. Por supuesto. Claro. Creo que lo escuché de Emilio Duró, también hay que ver también cuando uno peca de ser inconsciente. Es decir, aquel que se lee el libro de ¿Quién se ha comido mi queso? O algo así, ¿no? Que lo dice él en la charla, y de pronto es un burro y dice, voy a saltar este muro y ¡pum! Y un leñazo tremendo, ¿no? Entonces, para tomar decisiones hay que trabajar y volver a... O sea, uno tiene que prepararse. También otro amigo mío, Miguel Martín, decía cuando estábamos en el curso de entrenador superior y hablaba de aquello de estar preparado para estar preparado, ¿no? Prepararse para estar preparado. O sea, y una vez eso, pues las decisiones que puedas tomar, oye, pues yo he tomado las decisiones que he considerado que son las mejores y encima, como tú hablabas antes, también teniendo esa cierta cintura. O sea, porque hay muchas veces que tú estás... O sea, me voy ahora a nuestro campo, ¿vale? Por liarlo un poco en el tema de baloncesto también, ¿no? O sea, nuestra escuela de entrenadores se presupone, es reconocida ahora mismo a nivel mundial, salían Gigantes hace un poco tiempo, un mapa donde estábamos, ostras, cientos de entrenadores por el mundo y encima muchos haciéndolo muy bien, o sea, teniendo éxito deportivo, llamémosle así, porque el éxito se puede conseguir de muchas maneras, pero bueno, encima réditos, ¿no? Entonces, claro, pero el gran secreto de la mayoría de todos esos entrenadores que han ido no ha sido implementar su verdad, ha sido ir y adaptarse al entorno para ir modificando y teniendo esa cintura para poder encontrar el camino, porque si no, al final eres pues ese pequeño pony que quiere saltar y se pega un batacazo. Entonces, no, hay que conocer el entorno y hay que prepararse. Y si tú quieres saltar esto, pues hay que ir y entrenar para saltar esto, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, una de las cosas que intento hacer mucho, que no hemos comentado, pero soy un gran fan también de esto, son tener buenos hábitos, ¿no? Alimenticios, de dormir, de deporte. José, que es el prepa de aquí, que es un fenómeno, pues me ayudó y tal, y con lo que ya hacía más o menos, porque yo salía a correr y hacía un poquito tal, pues me marcó pues una pauta un poco, y bueno, pues yo soy de los que me he comprometido a esto y me comprometo por mí porque quiero estar bien, ¿no? Pero claro, si yo quiero ahora que, por ejemplo, estoy corriendo, bajar de 25, de 22 y medio los 5K, que supone hacerlo en 4:30, pues yo tengo que entrenar. Yo no puedo coger pasado mañana y ponerme, no, yo voy a hacerlo ahora en 18 o 19, tal. No, pues se me va a romper. Entonces, esto es, bueno, pues hay que ir tirando la ficha, ir trabajando. Y luego se toman las decisiones y como tú decías, entonces sí, como dice el jugador, ¿no? Oye, no tengas miedo de tirarla. Ahora, pero para tirarla entrena. Porque hay aquel que dice, no, yo llego allí y tal, sí, pero ¿cuántas veces has tirado de esta posición? Es que yo quiero que la tires. Ahora, que te prepares para tirarla. O sea, en la NCAA, por ejemplo, hay según qué equipos, yo lo hablaba un día con Pedro García, estoy nombrando aquí un montón de amigos, que en según qué sitios, si no tiras desde estático un 60% de fiabilidad, no puedes tirar desde allí. Claro, una vez tienes conseguido esa habilidad, ahora es donde entra esa parte que dices tú de decir, no, la tienes, tírala. Si es que tienes para que la fallas, no pasa nada, porque estás trabajando y entrenando para eso, ¿no? Entonces yo creo que simplemente daría ese pequeño matiz y largo matiz, que lo he matizado, pero muy largo, ¿verdad, Javi? No, y me encanta porque, bueno, yo también intento que mis intervenciones sean acotadas y aquí en mi pequeño speech había presupuesto la preparación antes de cualquier exposición. Así que gracias por recogerme ese testigo y desarrollarlo, porque estoy totalmente de acuerdo. Partiendo de esa base, obviamente, pues también en mi profesión se basa un poco en eso, de, vale, ¿cómo nos vamos a preparar para exponernos primero? Me ha encantado lo de estar preparado para estar preparado, ¿no? Un poco esa preparación que siempre es determinante. Manu, no quería
pues al final la conversación ha llevado unos derroteros, como yo digo, siempre la conversación está viva y me está encantando. O sea, no sé, me estoy yendo más a los 10 minutos percibidos que a las 3 horas, como hablaba antes, o sea que es fantástico. Pero sí es verdad que no quería encarar esta recta final con realmente el tema que nos trajo hasta aquí. Tú me enviaste un mail que la verdad es que me hizo mucha ilusión y me gustaría conocer un poco tu contacto con el ámbito psicológico. En este caso hemos hablado fuera de micro, pues en ese apartado de cuando fuiste director técnico de cantera. Y también, bueno, si quieres hablar también de esa parte tuya personal, ¿cuál crees que ha sido el papel de la psicología o qué percepción tienes sobre esta herramienta en los años que has tenido más contacto con ella, para también, pues, bueno, conocer un poco más qué hay detrás de esa etapa tuya, pero en este caso con la disciplina psicológica como puente? Bueno, a ver, sin querer meterme yo en una cuestión que me puedan tachar de intrusismo, ¿no? Sí que es cierto que yo siempre he pensado que el entrenador de baloncesto tiene que tener una capacidad, llamémosla así, por psicológica, y tú me corregirás si me equivoco, ¿no? Pero creo que hay que ser un poco psicólogo también en muchos momentos, en los diferentes roles en los que yo he estado seguro, pues en algunos momentos como primer entrenador, pues intentando coordinar según qué áreas, personas y luego obviamente jugadores, y como también entrenador ayudante, pues igual desde otro punto de vista, pero pues también coordinando muchas veces y teniendo esa cintura, esa mano izquierda, para poder, esa asertividad también, porque Exacto. muchas veces no es fácil el hablar y el decir que no a alguien que seguramente pues pueda estar por arriba, y eso creo que es también importante, esa resiliencia de que pues algunas veces hay cosas que salen, otras que no. Entonces yo creo que esos son términos que se trabajan poco a veces, pero son importantes. Entonces yo sí que es verdad que yo cuando hago el curso superior como alumno, una de las personas que me marca mucho también es J. Cuspinera, el cual se ha formado mucho también luego en el tema del coaching. He tenido muchas charlas con él, y un poco cuando yo te mando ese correo porque te escucho una de las últimas entrevistas que has tenido con Diego Campo, que además con el que me une una gran amistad, hemos hablado también hace poco y además hemos trabajado juntos, y encima fíjate lo bien que lo está haciendo, o sea, me alegró mucho, me gustó mucho vuestra charla, por cierto. Entonces, bueno, pues a través de eso yo te contacto pensando un poco más en eso, ¿no? En decir, jolines, con Javi no sé si nos conocíamos o no nos conocíamos, porque claro, al final yo después de ese momento entro también a formar parte de la escuela de entrenadores como tutor en la escuela de la Federación Española, y pasa mucha gente, ¿no? Entonces no te tenía ubicado, y sí que me parecía, pues eso, que podíamos tener una buena charla. Y luego a partir de ahí, pues si encima nuestra charla pues la puede escuchar alguien que a ti te gusta y crees que es un buen material, pues fenomenal, ¿no? Entonces sí que es verdad que hablábamos también fuera de cámara un poco, pues esa parte, ¿no? De psicología unida al baloncesto. Pues yo lo he intentado hacer en algún momento. Es verdad que cuando yo estoy en Estadio Casablanca, en ese impasse entre Casa de Mon y Gran Canaria, pues ahí resulta que Nacho Bagena, que era el Estadio Casablanca, es un club muy grande con diferentes secciones, ¿no? Entonces una de las secciones, que era la de fútbol, pues traen a una psicóloga, se llama Elena, y pues empiezan a hacer cosas, y a mí me gusta mucho eso, porque son cosas que yo ya había trabajado, bebido, escuchado en el curso de entrenador. Por aquel entonces pues nos lo traía mucho pues Patricia Ramírez, que es una en el sector, pues una top, a la cual le mando un saludo también y creo que es muy buena. Miguel Martín, que lo tenía muy presente, por eso es el que empieza a llevar a Patricia al curso, para dar esa parte un poco de psicología dentro del entrenador. A veces los entrenadores de baloncesto pensamos que tenemos que saber solo de táctica, y nos olvidamos de que hay una parte de dirección que está muy enlazada con la parte psicológica, que hay una parte de formación y de entrenamiento que está muy enfocada también con la parte transversal de preparación física,
Entonces no es solo tomar una decisión táctica. La decisión táctica de si me están negando el bloqueo directo, cambiar el ángulo, hacer un snake y jugar en un corte del lado contrario, pues bueno, eso se supone que más o menos cuando vas teniendo cierta experiencia lo vas a tener que pillar. Pero sí que es cierto que luego hay otro tipo de cosas que no. Entonces Miguel introduce un poco esa parte con Patricia, luego encima la enriquece con alguien que fue alguien que también descubrí cuando yo era alumno, pero después encima nos trae una gran amistad, como es Richie Serrés, que ahora mismo encima está trabajando como psicólogo deportivo dentro del fútbol, y que coincido con él además cuando yo estoy en Gran Canaria. Él está en la Unión Deportiva Las Palmas, ahora está en Sevilla, y nos une una gran relación, y además es un tipo extraordinario. Si no lo has traído aquí, tienes que hacerle un podcast. Seguro que luego me escribe y dice, ya me estás metiendo otra vez en líos, pero no, apúntatelo porque va a daros mucho Richie. Entonces, bueno, siempre me ha gustado ese tema, ¿no? Volviendo un poco a eso. Y dentro de esto, pues contarte un poco 2 líneas. Primero, yo cuando estoy en el curso y queremos buscar algo diferente, pues empezamos a, casi te diría, a investigar, porque es algo que no se daba mucho, pues la neuroeducación, cómo utilizar o motivar de alguna manera pues a un jugador de una manera diferente. Entonces, pues bueno, yo hago un experimento, no es un experimento, es una dinámica seguramente, en la que encima sale muy bien, se puede ver en mi canal de YouTube, que es que, bueno, pues una jugadora le tapamos los ojos, está tirando a canasta tras bote, falla, la motivamos, digamos, con un aroma, con un olor, con un perfume que a ella pues a priori le gustaba, y eso hace que el siguiente tiro neuromuscularmente o la memoria muscular haga que tire con mejor precisión. Encima la mete, con lo cual los 300 que habían allí en ese momento piensan que casi es un truco de magia. Me acuerdo que encima estaba Diego Campo en la mesa de anotadores, o sea, porque era la charla de después, y me acuerdo que se echa las manos a la cabeza como diciendo, la que estás liando, que ahora nos vamos a poner todos perfume en las pelotas, ¿no? Para que la gente meta, no. Y no se trataba de eso. Yeah. Tiempo más tarde, me acuerdo que hablando con Edgar Bresó, que es un psicólogo especializado en inteligencia emocional, que es muy amigo mío de la Universidad de Castellón, me dice, Jolines, es que lo que has hecho tiene cierta parte de sentido, porque resulta que el perfume llega a la parte prefrontal y hace que, digamos, por decirlo de una manera sencilla, que creo que es como me lo explicó, te motiva eso, que por eso, por ejemplo, el aroma es algo que nos gusta, pues pues cuando estás conociendo a alguien, dices, ostras, qué bien huele, ¿no? Uy, qué bien, qué tal, o sea, te crea esa forma de estar a gusto. Y bueno, pues a través de ahí dije, bueno, pues igual hay formas de entrenar un poco diferentes. No está todo establecido. Decía una vez Sito Alonso, no está todo inventado. Entonces igual no está todo inventado, igual hay cosas que, jolines, no estoy diciendo que todo el mundo le tenga que poner un antifaz al jugador, pero estoy diciendo que hay cosas que, de hecho, en aquellas dinámicas recuerdo pues la utilización de pinganillos para el jugador y trabajar cuestión de toma de decisiones con un pinganillo. Ay, ¿esto es novedoso? Bueno, pues en rugby lo llevan haciendo mucho tiempo. Y en natación Richie lo ha utilizado también, pues por ejemplo, cuando ha estado trabajando con alguna nadadora olímpica, no voy a decir el nombre porque no sé si se puede o no, pero lo ha utilizado para un tema de motivación o sea, que hay cosas que a lo mejor no está todo inventado. Entonces me gustaba esa parte, ¿no? Y esa parte creo que tiene cierta parte de psicología también. Entonces, bueno, dicho esto, yo vuelvo ahora a la parte cuando estoy como en la parte de formación después de, pues en Estadio Casablanca, y de hecho desarrollamos incluso un campus que le llamamos Basket Mind, en el que los niños en aquel momento tenían una parte de trabajo con la psicóloga y luego tenían una parte de adaptación en pista. Y entonces, pues salió muy bien. O sea, yo no sé por qué no lo he exportado más o lo hemos hecho más o luego ha salido, porque sí que yo, por ejemplo, colaboro en algún campus, estoy dentro de un grupo que son Elite Experience, que hacen en Madrid campus y hacemos cositas y tal, pero no sé por qué eso no lo exporté más, porque, jolín, salió muy bien. O sea, tenías dinámicas donde la psicóloga, nosotros nos habíamos reunido, teníamos diferentes
ítems para trabajar, y luego a través de eso, pues nosotros trabajábamos, digamos, una parte adaptada al baloncesto dentro de la... Sobre todo era más técnica y toma de decisión, ¿no? Entonces, bueno, pues había... Y esto no implica, para que la audiencia y la gente que nos esté escuchando también, no implica poner 200 millones de aros, un neurotransmisor allá para que se conecte aquí, luego ponerle al niño una gorra y luego estar botando con 2 balones y darle una pelota de tenis. Esto no son malabares, esto no es... No, esto son Parece más cosas... un capítulo de Mario Bros, ¿no? Claro. O sea, estos eran ejercicios donde, bueno, pues vamos a trabajar hoy, por ejemplo, la asertividad. Y bueno, poníamos a lo mejor un ejercicio que no salía, que aposta no salía, y queríamos que a lo mejor el jugador pudiera decir, oye, ¿esto no sería mejor si a lo mejor la rotación de la fila la hacemos así? Ah, mira, Bueno. fíjate cómo... Y entrabas dentro de, vamos a trabajar. Eran también juegos casi, no voy a decir de rol, pero bueno, pues situaciones en las que, pues bueno, vamos a probarlo. Mira, Mario ha dicho que ponemos a alguien allá. Venga, pues vamos a ver si rotamos en lugar de izquierdas, vamos a rotar a derechas. Anda. Y salía, ¿no? Pero, bueno, eso activaba que había algún niño, ponías 2 capitanes, jugábamos, por ejemplo, a situaciones donde en una parte pues había una línea, y en una parte pues era el océano y en el otro la montaña, y a partir de allí pues trabajabas con bote y teníamos que saltar hacia un lado o hacia otro, y entonces trabajabas también aparte la capacidad de acción y reacción, y luego pues dentro de pues la playa o de la montaña tenías diferentes cosas, y dentro de diferentes cosas pues teníamos que jugar, y luego a partir de ahí pues elegías a un compañero, y a través de elegir el compañero, entonces, bueno, había diferentes dinámicas. Pues luego un día Elena también trajo pues fichas, y dentro de las fichas tenían que montar, digamos, un tangram, entonces estaban pensando pues cómo montar eso, pero tenían que meter una canasta y volver y poner la pieza, y luego tenía que venir otro y hacerlo. Entonces era un trabajo en equipo para montar un tangram, ¿no? Entonces, bueno, había cuestiones que nos parecían muy interesantes, muy divertidas también, y como digo, creo que salieron muy bien. De hecho, tuvimos un muy buen feedback, y creo que eso, trabajado continuamente, es algo positivo. Y de hecho así lo hice también en el proyecto que estaba, sobre todo lo hacía más en Inglaterra. Ahí teníamos una academia, y todos los miércoles hacíamos una dinámica sobre un valor que a veces era psicológico, y a veces era motivacional, y a veces era formativo, y bueno, pues ahí hacíamos algo. Entonces, porque creo mucho, y ya por ir acabando también, que si no acabo, creo mucho en los valores del baloncesto. O sea, creo que el baloncesto es un deporte de equipo de los más completos, pero creo que además podemos transmitir con el baloncesto unos valores que van más allá, y no quiero cargarme al resto de deportes de equipo, porque seguro que también tienen esa parte, pero creo que somos un deporte muy completo, y creo que podemos transmitir valores muy chulos a través de nuestro deporte. Y en lugar de las peleas o de las rencillas o de los malos rollos, yo sí que invito siempre a nuestro gremio y a nuestros deportistas y a nuestro deporte, al contrario, a unirnos, a no tener batallas entre nosotros, y unirnos en eso, y demostrar que, como se demuestra en general, o sea, es muy, muy bonito, por ejemplo, ver la Copa del Rey, cómo las aficiones están, y creo que somos un ejemplo de muchas cosas. Entonces, a eso me apoyo, y me gusta por eso, y ya más allá de la élite, ¿no? Donde a veces la élite solo me evalúan muchas veces por ese rendimiento, y creo que hay muchas cosas más. Me encantará preguntarte en el futuro, Manu, sobre el campus, porque me ha dado mucha idea y me parece algo que explotar y que explorar. De verdad, me gusta mucho esa mezcla.
pero sé que tiene otras responsabilidades, así que lo dejaremos más para petit comité, que siempre está bien. Y para mí ha sido un placer, pues bueno, generar otra sinergia más a través de este pequeño espacio que tengo y conocer a personas como tú. Me lo he pasado muy bien y he disfrutado muchísimo de tu bagaje, de tu experiencia, de ideas que hemos ido compartiendo y matizando, que siempre es interesante, ¿no? Así que te dejo el micrófono abierto para que cierre y concluya este episodio número 99 de Psych and Roll y desearte toda la suerte y el ánimo del mundo para lo que queda de temporada y lo que venga. Bueno, pues nada, muy agradecido por la invitación. Además, mola mucho ser el 99, que no es ni el 98 ni el 100, ¿eh? Está ahí ya como querer y ahí estoy. Claro. Entonces, vamos, seguro que para el invitado número 100 tienes un súper invitado, así que Bueno. te agradezco mucho esta invitación. Me alegran tus palabras, sobre todo de que si tú te lo has pasado bien y te ha gustado, espero que los que nos oigan hayan llegado hasta aquí. Y bueno, pues que nos vemos en las pistas, que la gente y la gente de nuestro gremio, pues que siga del básquet, que siga disfrutando como bien decía, que estoy, bueno, pues que dejo mi Twitter, mi Instagram y todo para que la gente si quiere contactarme para lo que sea y que de verdad que muchas gracias y suerte y que no sea la última vez, que no tardemos 100 episodios más, que cuando quieras volvemos a grabar y me preguntas sobre lo que quieras y nos ponemos al día, ¿vale? Never be ashamed of wanting to be a better you. Period.